Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes, la entrevista de la semana. Esta vez tenemos a un joven brillante que conocí hace muchos años, cuando tenía por propósito escribir un libro con los testimonios de las víctimas del régimen venezolano que instaló Hugo Chávez y se perpetuó con Nicolás Maduro. Estamos hoy día con Eugenio Guerrero. Él es director de divulgación de la Fundación para el Progreso, periodista de la Universidad Católica Santa Rosa, Venezuela, con experiencia en análisis político y económico en el think tank Se Dice Libertad. Investigador, escritor y autor del libro La cultura política del fracaso, estatismo, socialdemocracia y los orígenes de la hecatombe republicana en Venezuela. Ninguna de estas palabras a usted le recuerda ni le resuena nada de lo que estamos viviendo en Chile. Por eso es que hemos invitado a Eugenio a Esfera Pública. Eugenio, gracias por venir a conversar con nosotros e iluminarnos con la sapiencia que viene, además de una excelente formación teórica, acompañada de la experiencia. Oye, Vanessa, bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada por la presentación y por la invitación a tu canal. Es para mí un honor, como siempre, conversar contigo y contribuir en esa excelente y extraordinaria trayectoria política que has venido desarrollando, bueno, primero desde la academia, ahora en la política, y que, bueno, has estado súper activa y yo súper complacido de estar por acá y para cuando guste. Eugenio, gracias, gracias. Mira, te quiero primero llevar a una frase que se dice, que yo le he oído a algunos venezolanos y siempre que alguien se acuerda de un amigo venezolano dice, oye, pero es que mi amigo venezolano que se arrancó de Venezuela, emigró porque ya no tenía cómo sobrevivir con libertades mínimas bajo el régimen de Maduro, dice, frente a lo que está pasando en Chile desde el 18 de octubre en adelante, que está volviendo a vivir algo que ya vivió. ¿Qué te pasa a ti con esa frase? Mira, bueno, varias cosas. Antes de comentar, de responderte, te comento que hoy, un día como hoy, hace 30 años, Hugo Chávez dio el golpe de Estado en Venezuela, el 4 de febrero de 1992. Y bueno, ahí comenzó el desastre, ¿no? El desastre político cuando se entroniza ya en el imaginario popular un caudillo como Chávez. Ya habiendo dicho esto, mira, yo cada vez que escucho esa palabra, yo pienso dos cosas. Una, uno dice, bueno, ¿será que yo vengo muy traumado por el socialismo del siglo XXI, donde tuve que salir, básicamente exiliarme debido a la persecución política y a los desmanes contra la libertad de los individuos? Entonces uno dice, bueno, puede ser parte, pero cuando tú comienzas a ver que el experimento de cambio refundacional, fundamentalmente, pero también cómo piensa la lógica de las distintas izquierdas en Chile que se aglutinan en coaliciones como Pro Dignidad, por ejemplo, o los que nos rodean, tú dices, wow, o sea, no solamente que el parecido está, sino que las propuestas de cómo configurar una nueva nación, en cierta medida se parecen a lo que fue el chavismo incipientemente, ¿ok? Entonces estamos hablando de que no es que se llega al experimento de una sola vez, sino que cómo iniciaron las cosas para transformar la institucionalidad es muy parecido. Hay diferencias sustanciales, lógicamente, que las podemos tratar, pero las diferencias, Vanessa, yo he concluido en este tiempo, son de forma, porque, bueno, las instituciones políticas y nuestra cultura política, a pesar de que estamos en un mismo entramado hispánico, se diferencian en ciertas medidas. Y claro, las formas tú puedes decir, bueno, se desarrollaron de esta manera, los protagonistas fueron estos personajes, las ideas que en ese momento protagonizaban el escenario político eran estas, pero cuando uno va al fondo, es allí donde tú encuentras enormes parecidos, y claro, y a los propios venezolanos que tú le dices, bueno, estoy viviendo algo muy parecido a lo que pasó, uno cada día más le encuentra razón. Y cuando nosotros observamos entre lo parecido, ¿no? Porque todo comenzó, tú hablas del golpe de Estado, pero el golpe de Estado fue un evento, digamos, que probablemente en ese sentido haya grandes diferencias, pues nosotros no tenemos un caudillo militar con la capacidad ni el ánimo de dar un golpe de Estado. Sin embargo, sí, el 18 de octubre es homologable a el Caracazo, ¿no? En que yo tengo acá un libro que me traje de Venezuela hace muchos años, donde dice, ya entre nuestros corredores nacionales desde un principio se hizo muy difícil reconocer a un vándalo como el constructor de un nuevo orden político y social, y un contribuyente de altura en el intento indetenible de superar el macabro mundo del imperio capitalista global, cuestión que en todo caso no es de fácil digestión. Le dan
una preponderancia en esta épica revolucionaria al vándalo, es decir, al que nosotros hoy día llamamos primera línea, que algunos les dicen les presex, que estarían en las cárceles siendo presos políticos, ¿no? Y que en un momento de malestar logra como una punta de lanza que viene armada con violencia, sintonizar con una mayoría de ciudadanos que está molesta. En la época que se produce el Caracazo también hay una molestia muy grande, ¿no? Y entonces se instala como el comienzo de una dinámica revolucionaria que parece no poder ser detenida con absolutamente nada. ¿Cómo analizas tú Caracazo versus 18 de octubre? ¿Cómo ves tú estos dos escenarios? Bueno, son muy parecidos en qué sentido, en que bueno, ya después organizaciones de izquierda y dirigentes políticos de aquel momento hablan de cómo en cierta medida contribuyeron también a que lo que había implosionado, si podríamos decir de alguna manera, con el aumento de un pasaje estudiantil, termina desencadenando un intento de las destrucciones de las instituciones políticas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La validación de la violencia que se hizo en ese momento fue tan impresionante que Rafael Caldera, quien será el último presidente de la República Civil y Democrática, lo justificará en un discurso en el Congreso incluso. Y los políticos estaban en esa misma órbita, ¿no? Justificar de por qué la gente sale, rompe las cosas, pero cuando Chávez llega, porque esto fue el 27 de febrero del 89, Chávez llega con intentona de golpe en el 92, el 4 de febrero, Caldera justifica el golpe en función del Caracazo. Ese es el tema. Entonces ya había una clase política en cierta medida empantanada con esta visión de la transformación radical de lo político, pero por otro lado muy segura, porque como crecieron como oligarquías y estaban muy confiadas de su poder, ellas pensaban que podían dominar cualquier cosa y que simplemente los vaivenes del cambio político o lo que venía, ellos podrían controlarlos ya sea con su carisma, con su impronta cultural en lo político. Bueno, pero eso no ocurrió porque el chavismo les pasó por encima y de una manera bastante aplastante. Entonces, para finalizar la respuesta, entonces tenemos dos eventos que hubo contribución en cierta medida de organizaciones radicales de izquierda por un lado, hubo una legitimación de esa violencia, incluso en Venezuela con respecto de un golpe de Estado, y aunque la institucionalidad en ese preciso momento no cayó, porque Carlos Andrés Pérez continuó en la presidencia, pero luego fue enjuiciado por otras razones, es importante saber que ahí comienza, cuando comienza a legitimarse la violencia y comienza a vérsela como un medio para garantizarse fines políticos, porque uno no podría, y en este caso tú me podrías corregir, pero en términos de Hannah Arendt, uno no podría hablar de violencia política, porque la violencia siempre está a los márgenes de lo político. Entonces, la violencia en política, como se usó en Venezuela, básicamente permitió que el chavismo cuando llegara con una enorme popularidad, pero las personas que participaban en lo político, que no eran los sectores populares, era la clase media, Vanessa. O sea, quien lleva y entroniza el chavismo y este proyecto que legitima la violencia y que luego se entronizará como un caudillo populista, no fueron los sectores populares, que ellos ya estaban, o sea, tenían mucha desafección con respecto al sistema político, y vale la pena recordar que en Venezuela, para ese tiempo, la pobreza llegaba a un 58%, ¿ok? Entonces tenías una masa muy grande a los márgenes de la dinámica política y tenías una clase media que buscaba cambios y que le abrió las puertas en cierta medida a Hugo Chávez para que llegara con su proyecto refundacional, y bueno, ya todos sabemos cómo terminó. Ahora, a mí me parece que es bastante similar a lo que uno veía acá, porque tenías ese grupo radicalizado que se dedicó a destruir, pero la gran parte de la gente que salió a manifestarse eran personas de clase media. Los ciclistas que salieron por miles son personas de clase media. El pobre, bueno, Chile no tiene esos niveles de pobreza, tiene un 8%, por lo tanto también es más difícil verlo, ¿no? Pero no es, pero es justamente una cierta clase media acompañada de una intelectualidad y una colusión de los medios de comunicación, la que viene a validar la violencia en política como modo de hacerse del poder, y cuando es lo que mueve, justamente porque la violencia es la antítesis de la política, no cabe dentro de la política. La política, desde Hannah Arendt, se inventa para poder desprenderse del uso de medios violentos, para no ser el bárbaro, el que se impone por la violencia y el uso de la persuasión a través de la palabra. Por lo tanto, efectivamente,
no cabe, sería una contradicción, es como cuando yo digo que la ciencia política es una contradicción en sí misma, es un oxímoron, porque no hay nada menos científico que la política, digamos, o sea, es un absurdo, Claro, ¿no? Y más encima el primero que se le ocurre es Aristóteles, o sea, todos tenemos defectos, ¿te das cuenta? Incluso Aristóteles, o sea, que hay que decirlo, claro. ¿no? Es mucho que decir, claro. Que es mucho que decir. Pero volviendo al tema de la violencia, claro, y en Chile primero se hizo un trabajo cultural para poner la semilla de la épica revolucionaria, que es la que legitima la violencia para hacer los cambios institucionales, desde las escuelas, en las universidades. Nosotros lo empezamos a vivir mucho antes y ya me invitaban en la Fundación para el Progreso para dar alguna que otra charla de violencia política en las universidades. O sea, violencia política, el oxímoron, ¿no es cierto? Y eso ya lo estábamos viviendo. Entonces había un piso y el mundo mediático, uno diría que ha funcionado como el poder ancla para decantar esa legitimación en un camino institucional, porque de alguna manera los políticos han aprendido a hacer, y eso que aquí estamos en una época de mayor injerencia de redes sociales Claro. en las decisiones que toma el poder político, y el poder político ha decidido, digamos, ser genuflexo frente a los diagnósticos de los medios. Entonces, cuando uno tiene los medios, pareciera que tiene el poder hoy día más importante dentro de lo que es un país como Chile. Claro, oye, qué impresionante lo que dices, porque Venezuela, en ese momento existían dos canales, que eran como los más tradicionales, que eran Venevisión y RCTV. Y ellos, según los mejores análisis que se han hecho de la política en Venezuela, y en gran parte su programación, ellos terminaron en cierta medida generando un fenómeno terrible para cualquier comunidad política, que es el fenómeno de la antipolítica, que es el fenómeno donde nacen los caudillos, ¿no? Y ellos contribuyeron precisamente a anidar un conjunto de ideas contra el sistema entero, contra el sistema completo, pero con un fuerte sesgo hacia posturas que en ese momento yo no podría calificar que era de izquierda, pero que sí habían personas que protagonizaban esas movilizaciones o esos comentarios antipolíticos que tendían hacia la izquierda. Y qué grave le hizo esto al país, porque cuando pasan los años y comienzan a recopilar cuál fue la relación medios-instituciones, la gran responsabilidad que en el imaginario de la ciudadanía venezolana los medios de comunicación terminaron por perpetuar, disculpa, que fue el fenómeno de la antipolítica y la solución rápida de un caudillo que llegara y colocara orden. Porque te recuerdo, Vanessa, antes de finalizar esta respuesta o este comentario, que en Venezuela es una cultura propensa a los caudillos. Incluso desde 1830 hasta 1958, en 128 años de historia, en solamente 10 de estos años estuvieron en manos de civiles. Entonces tienes una fuerte, si podríamos decir, reacción a los desórdenes a través del caudillo y la mano fuerte. Y esto fue lo que pasó y lamentablemente los medios ayudaron a que precisamente esto se diera. Esto no pasó por arte de magia. Hubo una estrategia cultural desde lo militar, claro está, pasando por lo político. Recordemos también que en Venezuela no existe derecha como en Chile. Comenzó a existir con María Corina Machado y el Partido 20 de Venezuela, pero la derecha en democracia no existía. Entonces, básicamente tenías un gran monopolio de derechas socialdemócratas y luego radicalizadas y marxistas, pero tenías un gran componente para generar un cóctel destructivo para la institucionalidad que al albor de la democracia se había generado y se había mantenido por unos 30 años. ¿Y cómo ves tú, cuál es tu análisis de lo que ha sido el rol de los medios de prensa en Chile desde el 18 de octubre en adelante? Mira, Mario Vargas Llosa, en su libro La civilización del espectáculo, él catalogaba la farándula como una especie de selva promiscua del show, ¿no? En el que los medios de comunicación tradicionales en muchas partes del mundo se han embarcado a realizar. Y cada vez que yo escucho, o sea, cada vez que leo este fragmento, recuerdo mucho los medios en Chile porque el morbo que le causa la rencilla, la pelea chica, la destrucción del político, el dinamitar los valores, el colocarse del lado del que perpetra la violencia, eh, han contribuido en cierta medida a lo que quieren revertir últimamente. Por mucho tiempo validaron en cierta medida o justificaron los contextos en que la violencia se generaba, ¿ok? Pero ahora, cuando el fenómeno se le comienza a salir de las manos y tenemos problemas con la inmigración irregular en el norte, en donde ha aumentado la violencia, por ejemplo,
cuando tenemos problemas de la violencia común en las principales ciudades, cuando tenemos violencia con respecto al terrorismo. Yo no veo la autocrítica, pero veo un muy leve cambio, muy poco autocrítico, claro está, y también de ciertos políticos, en poder decir, bueno, sabes que nos equivocamos, hemos contribuido en cierta medida a anidar estos fenómenos refundacionales y ahora no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con utopistas escribiendo en los diarios diciendo, ya va, espérense, los 2/3 van a exorcizar básicamente esos demonios que hoy en día se tomaron la convención. Y dicen, bueno, o si no, tenemos el plebiscito de salida con respecto al rechazo, cuando criticaban inicialmente que a alguien se le pasara por la cabeza decir que iba a rechazar posteriormente el texto constitucional que iba a quedar. Así estamos en eso. Ahora es interesante, hoy día el Mercurio publica una carta de Sofía Correa Sutil que dice lo siguiente: el presidente tendrá amplísimos poderes, dadas las mociones aprobadas en otras comisiones, control de los jueces, control de los medios de comunicación, control de los recursos naturales nacionalizados, es decir, estatizados. No le será difícil controlar la composición de la Asamblea, que también se elige cada 4 años, o neutralizar cualquier oposición que se levante en ella. Presidencialismo con asamblea unicameral. El populismo totalitario ha quedado completamente configurado, de modo que lo que está en juego no es una disposición u otra, detalles a corregir en las mociones aprobadas. Lo que está en juego es la democracia representativa con limitación del poder estatal, con libertades públicas y división de poderes. Yo me pregunto, mi estimado Eugenio, cuando uno ve que la derecha no tiene el tercio, y tú me mencionas que hay gente que todavía cree, porque dejémoslo al plebiscito de salida para disfrutarlo hacia el final de la entrevista, dado que es el plebiscito de salida. Pero cuando o sea, quizás yo tengo una forma muy ermitaña de vivir, y leo poco, y no prendo la televisión. Pero por eso es que me sorprende. O sea, tú me estás diciendo que seriamente, en una constituyente como la que tenemos, donde la derecha no tiene un tercio, y es más, los que componen la derecha no siempre actúan como si lo fueran. Hay gente que tiene la esperanza de que este tipo de propuestas no van a ser aprobadas y que cuando se voten en pleno va a salir de ahí una constitución estilo la norteamericana. Claro. Sí, es muy absurdo. Bueno, fíjate que cuando uno ve los procesos constituyentes en América Latina, Bolivia, Colombia, Venezuela y Chile, tú ves que el proceso chileno al inicio se configuraba como el de Bolivia, que no fue tan radical como el venezolano, pero ahora uno comienza a ver las similitudes. Y son increíbles, como por ejemplo, y a mí me gustaría hacerte esta comparación. Cuando uno ve, por ejemplo, en Venezuela, los escaños totales, o sea, en este caso eran 131 escaños en la constituyente, 125 eran básicamente de izquierda, y solamente 6 escaños eran de la oposición. Estamos hablando de 95 versus 5% aproximadamente, ¿no? Pero en las elecciones, o sea, en este caso, el chavismo o el movimiento chavista saca aproximadamente 70% y la oposición saca 21 y tanto por ciento. Pero claro, se hizo una reconfiguración de los circuitos electorales, se cambió la representatividad y por eso que cuando entran no se da, o sea, no se permite que la expresión en proporción de votos se expresara como escaño. Entonces, por ende, terminó teniendo 5% la oposición y 95% el chavismo, pero en proporción de votos fueron más de 20% versus 65 y tanto. Y cuando uno ve en Chile, que es lo que ocurre, tenemos en cierta medida 155 escaños, donde 118, que es el 76%, están en manos de las distintas izquierdas, y tenemos 37, que es el 24%, que no llega al 24%, es el 23,9% que está en manos de la derecha. Pero cuando tú ves en Bolivia y en Ecuador, estaba mucho más balanceado, a pesar de que Bolivia fue un desastre y en Ecuador también, pero tú veías una fuerza, por ejemplo, de 130 constituyentes en Ecuador, 82 eran de izquierda y 48 eran de oposición. O sea, tenías 63 versus 37. Y en Bolivia tenías 54 versus 46. Aunque sea esta coalición de Podemos en Bolivia, pudo ser un muro de contención bastante significativo
con respecto a lo que hizo Evo, pero al final le pasaron por encima la violencia política, incluso los asesinatos que hubo en algún momento, llevó en cierta medida a que les desplazaran la planadora. Pero el caso de Chile, con respecto al caso de Venezuela, el hegemón determinante para hacer lo que se quiere con la Convención Constitucional lo tiene la izquierda. Ahora, la gran diferencia es que Venezuela fue mayoría simple y aquí es por 2/3. El tema es que si la izquierda logra en cierta medida rearticularse para buscar una constitución como la venezolana, no hace falta ni siquiera que tome las medidas más radicales que hoy en día están, que hay muchas que son muchísimo más radicales que lo que se propuso en ese momento. Basta que se parezca un poco a la de Venezuela para que haya un consenso general. A ese nivel de gravedad, ¿ok? Supongamos que sacas muchas cosas, como por ejemplo los 13 sistemas de justicia o la plurinacionalidad con especie de 13 culturas distintas, porque respecto a la expropiación de las mineras, por ejemplo, ya eso en Venezuela venía desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en los años 70. Pero el parecido a Venezuela no solamente se radica en lo que el chavismo es o fue en su inicio, sino también las malas decisiones de políticas públicas y reformas que se adoptaron en Venezuela mucho antes. Incluso lo que llevó a Venezuela a que el chavismo existiera fueron medidas socialdemócratas radicales que terminaron generando el caldo de cultivo para que el chavismo existiera. Y eso, que yo creo que ningún analista hasta el momento lo ha percibido, es precisamente lo que le está pasando a Chile. Chile no solamente es que su izquierda se parece mucho al chavismo, es que su izquierda socialdemócrata radical se está pareciendo mucho a la que llevó a Venezuela hacia el chavismo, con las decisiones que está tomando. Y después, si tú quieres, pasamos punto por punto, porque yo tengo una comparativa en tanto las diferencias como las similitudes que existen en los dos procesos constituyentes respecto a las decisiones que están tomando y lo que quedó en la Constitución venezolana y lo que aquí se está aclamando que quede a través de las decisiones en las comisiones particulares. Feliz de ir punto por punto. Estuvimos encantados. Perfecto. Entonces, a mí me gustaría iniciar para que Vanessa no vayan a decir, bueno, existe un sesgo acá porque, bueno, Vanessa y Eugenio de repente el fantasma del comunismo de repente nos va a asolar a todos. No, existen diferencias fundamentales que son sustantivas, pero después vamos a ir a las similitudes. Entonces, como para hacer un buen balance, yo quiero empezar con las diferencias. Por ejemplo, el liderazgo político, lo mencionaba Vanessa al inicio, el liderazgo político que en Venezuela convoca a la Asamblea Constituyente no es un acuerdo por la paz y la nueva constitución como pasó en Chile, sino que es un caudillo que fija unilateralmente las bases comiciales con un apoyo indirecto del Tribunal Supremo de Justicia. Fue algo sumamente grave y cuando el Tribunal Supremo de Justicia quiso decirle a Chávez que la constituyente no podía ser originaria, y que además en Venezuela no se reformó la constitución para poder convocar a la Asamblea Constituyente, o sea, el paso fue inconstitucional, se le permitió a Chávez hacer todo. Eso es un tema muy importante. Luego, las atribuciones del poder originario. Por ejemplo, en Venezuela, en Chile la Convención Constitucional no tiene atribuciones de poder originario. Intentó hacerlas, pero la institucionalidad en Chile es más fuerte que la de Venezuela. Y, por ejemplo, cuando se declaran soberanos con poder originario, bueno, ellos no pudieron, como pasó en Ecuador y como pasó en Venezuela, llevar a toda la institucionalidad al receso. ¿Qué significa? Cerrar el Congreso, intervenir el sistema de justicia, intervenir las entidades territoriales. Eso no se pudo como tal. Pero ya vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Luego, las atribuciones del plebiscito de salida. Resulta que en Chile, por ejemplo, lo que se convoca es una comisión redactora que propone una nueva constitución. En cambio, en Venezuela fue distinto. Fue una asamblea constituyente que con poder originario eleva la supremacía de la soberanía popular sobre la supremacía constitucional, donde se expresan a través de sus instituciones la soberanía popular. Por eso que se invierte acá. En Chile no se llegó a eso, yo me imagino porque se habrán aprendido ciertas lecciones en los procesos constituyentes en Latinoamérica, pero además las hegemonías, esto también es una buena diferencia, mientras que en Venezuela siempre han sido de izquierdas, como le llaman ahí, vegetarianas y carnívoras, o sea, tenemos moderadas y bastante radicales. Y la oposición en Venezuela, en esa convención, en esa constituyente, fue también de izquierda, lo que pasa es que no era radical, ¿ok? En cambio, en Chile tienes un sector de la derecha, que a veces no se comporta como tal, pero lo tienes, y tienes una base de derecha cultural, que es un capital político que hace poco llegó a un 44%. O sea, es una de las derechas occidentales más grandes existentes en el planeta hoy día. Eso Venezuela nunca lo ha tenido y apenas está empezando a configurarlo. Entonces, ese tipo de cosas, y bueno, quien convoca, o sea, en Chile no existe un caudillo militarista que quiera hacer, o sea, que pueda hacer unilateralmente con el apoyo de la gran mayoría de los chilenos lo que quiere de un momento a otro.
Ahora, ¿cuáles son, a mi criterio, las diferencias, las similitudes? Bueno, primero las izquierdas, ¿cómo se parecen? La izquierda que convoca la Asamblea Constituyente en Venezuela es una izquierda muy parecida a la de Chile, pero la de Chile hoy en día es más radical que la que convoca en ese momento. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el chavismo llegó con esta visión de copiar la tercera vía de Anthony Giddens, allá de Tony Blair, en Venezuela, supuestamente, bueno, respetando la propiedad privada, dejando que el sistema de mercado funcionara. Esta fue como la trampita, ¿no? Eh, en donde, bueno, se dice, bueno, esto va a ser el pensamiento que nosotros vamos a llevar, pero cuando se abre la Asamblea Constitucional, disculpa, la Asamblea Constituyente, entra toda la izquierda muchísimo más radicalizada. Y en este proceso, Vanessa, eh, se llegaron a redactar aproximadamente 900 artículos. Bueno, pero eso lo vamos a tratar un poco después, ¿no? Pero el tema es que las izquierdas se parecen muchísimo una con otra, sobre todo por su carácter refundacional. Lo segundo, respecto al adversario político. En Venezuela, justo como pasa acá, no se consideró el adversario político en ningún minuto para que su aporte al nuevo texto constitucional fuera relevante, como lo que está pasando acá. O sea, yo estoy viendo acá que muchos constituyentes, creyendo en la racionalidad del otro, en algún momento van a considerar que su buena idea va a ser considerada dentro de la nueva constitución. Yo veo ese mismo ánimo de odiosidad y adversidad tan radical, tanto en Chile como en Venezuela. Lo otro son las violaciones a la constitución. Por lo menos en Venezuela se violó la constitución desde el inicio, no solamente por cómo se convoca la Asamblea Constituyente, sino también porque sustituye al poder, sustituye a la supremacía constitucional y detenta todos los poderes, o sea, usurpa todos los poderes públicos electos por la ciudadanía y los arroga a la Asamblea Constituyente en liderazgo de Hugo Chávez. Pero acá, si bien se declara en originaria, la constituyente en Chile también se declara en originaria, pero fundamentalmente hay que entender algo. En Chile se comenzaron a saltar las reglas del día uno y una de las bases es que el reglamento no se aprueba por 2/3, ni el provisorio ni el permanente. Y cuando se aprueba el reglamento de ética, que viola hasta los derechos humanos consagrados en cualquier constitución demócrata liberal occidental, en esa misma dirección apuntaba también Venezuela, donde se violaron las bases comerciales que exigían la inviolabilidad del orden constitucional, lo cual pasó. Luego, la permisividad frente al terrorismo, Vanessa. Yo sé que quizás esto no se analice dentro de la Convención Constitucional, pero esto las personas en mayoría no la saben. Pero en Venezuela, cuando Chávez llega y convoca a la Asamblea Constitucional, hubo un pacto con las FARC, ¿ok? Y este pacto con las FARC básicamente permitía que ellos, en el espacio fronterizo, ayudaran básicamente al gobierno venezolano a animar, a calmar los ánimos que en ese momento existían con otras agrupaciones, mientras que ellos podían ejercer y ser financiados en cierta medida con presupuesto público en Venezuela. O sea, había una noción de que estos cuerpos terroristas y violentos tenían que ser considerados en alianza con respecto, incluso violando tratados internacionales, por como se le hizo a Colombia con respecto a este tratado, ¿no? Yo veo que en Chile, por parte de la Convención Constitucional, hay una fuerte apertura y consideración con los terroristas en Araucanía, pero de una manera muy visible, en la cual ninguno está de acuerdo ni con los estados de excepción ni con los estados de emergencia, pero tampoco de la solución que debería establecerse, pero además nunca se ha puesto del lado de las víctimas. Y eso, en cierta medida, ocurrió. Lo otro, la unicameralidad, por ejemplo. Cuando el chavismo llega, o sea, cuando el chavismo crea la Asamblea Constituyente y genera una comisión interventora, que es aquella la que diseñó cómo intervenir en el sistema de justicia y cómo intervenir en el Congreso y en las entidades territoriales. Básicamente dice, se elimina el Senado. ¿Por qué? Porque el Senado es una cámara que en cierta medida impide que la soberanía popular se exprese de manera muchísimo más espontánea. Justo lo que está pasando acá. eh, y eso en Venezuela, por ejemplo, bueno, en Chile la Comisión de Sistema Político aprueba que se transforma el Congreso en unicameral. Y básicamente con la misma visión. ¿Cuál es la visión? Bueno, que la soberanía popular debe coincidir en cierta medida con el presidencialismo. Cuando se dice queda el presidente con el vicepresidente, como ocurre en Venezuela, por ejemplo, entonces tienes las bases sentadas para que cualquier hegemonía, que en cualquier momento llega a los 2/3 en el Congreso, haga lo que quiera con la Constitución a través de leyes orgánicas. Y eso es lo que la gente no sabe, porque el Senado te impide precisamente que eso ocurra. En Venezuela pasó de que tú tienes un presidente y si ese presidente coincide con la hegemonía en ese momento en la Asamblea,
la Asamblea Nacional o en el Congreso, te cambia lo que está en la Constitución. O sea, no está garantizado que lo que salga y proteja la propiedad privada, la libertad de expresión y todo ello, en algún momento vaya a permanecer. Por eso es que es tan peligroso. Voy con 4 puntos más y cierro. Respecto a los jueces. En Venezuela, en agosto de 1999, la constituyente destituye a los jueces y en su mayoría asigna jueces provisorios. ¿Ok? Por eso que en Venezuela más del 78% de todos los jueces son provisorios o accidentales. Y en su mayor, y la Comisión de Emergencia Judicial, así se llama, se creó para evaluar la permanencia de los jueces en agosto de 1999. Y cuando uno ve, en la semana pasada, antepasada, sí, no, la pasada, la creación de una comisión ad hoc por el presidente para evaluar el desempeño de los jueces y ministros de la Corte Suprema, por Daza y Gutiérrez, que es una propuesta idéntica a cómo evaluar a los jueces y según el criterio de mérito, que básicamente es la coincidencia con el poder político, ellos pueden quedar o no, o quedarían provisorios. Eso pasó en Venezuela. ¿Ok? Luego, la reelección inmediata de 4 años, en Chile se propuso, en Venezuela fue lo primero también que se propuso, el Estado a cargo de las personas, ¿no? En Venezuela, en la Constitución, y cualquiera nos puede leer en el artículo 3, dice que el Estado tiene entre sus fines el desarrollo de la persona. Básicamente, o sea, el Estado sustituye la individualidad porque él tiene a su responsabilidad la realización de la persona. Luego, el atentado a la libertad de expresión. Por ejemplo, la semana pasada o antepasada, se propone la creación de un Consejo Nacional de Medios en Chile, a través de una propuesta constitucional, en donde un tercio es para las empresas privadas, un tercio es para el Estado y un tercio sería para los medios comunitarios. Pero no hay nada más ingenuo pensar que los medios comunitarios no quedan supeditados a su... se considera en la Constitución, a partir de los artículos 101 y 108, si uno lo lee en cierta perspectiva, el control estatal necesario de la información bajo una óptica ideológica que básicamente son los valores bolivarianos, que en ese momento era como la doctrina política. Luego, las nacionalizaciones. La Comisión de Medio Ambiente, como sabemos, propone nacionalizar la minería del cobre, el litio y otros bienes estratégicos para el buen vivir. ¿Ok? Bueno, en Venezuela eso ocurrió a partir del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde se nacionaliza el petróleo y el hierro, y a partir de ahí comienza a decaer toda la producción de hierro y petróleo a su vez. Entonces te voy a poner un ejemplo. En Venezuela en 1999, ya cuando llega el chavismo, producía diario 3,5 millones de barriles diarios como tal. Hoy en día produce 650.000. Esos son los resultados de nacionalizar o dejarle al Estado que tome las decisiones productivas siendo un Estado empresario. Luego, por último, sobre el derecho de propiedad. ¿Ok? Básicamente acá, el derecho de propiedad todavía no está claro, Vanessa, yo no sé si tú lo has visto, pero no se detalla sobre la indemnización por expropiación. Y si bien en Venezuela se detalla, queda igual como pivotando. Entonces llega un momento que la función social de la propiedad no es más que el eufemismo para significar que los medios para lograr en los fines del Estado se hace a través de la expropiación de las diferentes riquezas de los particulares. Entonces, por ende, es gravísimo. Y ya, ¿cuáles son los peligros? Como para cerrar esta comparativa, que a mi parecer pueden salir de la Convención Constitucional, o quizás después de que eso ocurra, son los siguientes. Por ejemplo, en Venezuela se estableció un régimen transitorio con esta comisión interventora que duró, Vanessa, 10 años después de que cerró la constituyente en Venezuela. Siguió operando después. ¿Ok? ¿Y qué hacía? Básicamente decía, bueno, cómo se iba a articular el poder político anterior con el nuevo y cómo, en cierta medida, iban a cerrar hacia el nuevo orden. ¿Ok? Y en ese gobernar con dos constituciones que le va a tocar a Gabriel Boric, si se aprueba esta, la transitoriedad con respecto a las comisiones interventoras para configurar este nuevo orden, hay un peligro muy grande porque es que no estás ni con una constitución aprobada por la población, porque todavía no está aplicada, y tienes mecanismos no electos que son los que te dicen qué se va a hacer con la institucionalidad presente. Y eso todavía no está zanjado. Luego, la educación y el adoctrinamiento. En Venezuela, en el artículo 102, o sea, y también es bueno ver el 1, la educación como un derecho, pero a su vez ajustada a una doctrina y al plan nacional específico. Cuando yo veo que en Chile peligra el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, porque es considerado un criterio burgués, o porque no se considera ni siquiera en las discusiones, yo veo algo que tienda hacia ahí, no quiero decir que en cierta medida vaya, pero es un peligro,
y el tutelaje de los derechos como se está viendo en Chile también se ve en Venezuela. Y ya por último, ahora sí, mira, en Venezuela, y lo que tú leías con respecto a la carta de Sofía Correa Sotín, la historiadora, eh, que por cierto, entrevisté para una Agora Live a Alfredo Jocelyn Holt, su esposo, y para él, según su perspectiva, vienen ciclos de inestabilidad institucional y constitucional en Chile no menores. Pero bueno, tú comentabas que ella veía los poderes habilitantes del presidente o la preeminencia del presidente en este sentido. Bueno, en Venezuela, a través de esta dupla presidente-vicepresidente unicameralidad, al presidente se le dio poder habilitante para gobernar más allá de los estados de excepción y estados de emergencia, sino de cualquier carácter normativo que fuera aprobado por 2/3 del Congreso. Y le permitían, bueno, básicamente al presidente hacer lo que quiera en el momento que tuviese mayoría hegemónica. Por eso que la unicameralidad es tan terrible. Y que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela quedaran al arbitrio del fiscal general y el poder ciudadano. No sabemos cómo va a quedar acá, pero esta evaluación de los jueces con esta comisión ad hoc termina violando la independencia judicial totalmente. Y por último, la centralización de las regiones. Se tiene entendido que cuando tú te vas a la unicameralidad, se pierde la representación de las regiones porque son representaciones proporcionales. Básicamente, si tú estás en un sitio donde hay pocas personas, entonces son menos diputados. Si tienes un sitio donde hay más personas, bueno, las grandes ciudades donde se anidan más personas, entonces terminan siendo más representativas en una cámara, ¿no? Bueno, básicamente eso le permitió al chavismo, en cierta medida, recentralizar, por, porque lo que él invertía para poder impactar hegemónicamente en las principales ciudades, en cierta medida le garantizaba el poder político y su permanencia. Y ya por último, quiero leerte esto. La Convención Internacional de los Derechos Humanos en el 2002, cuando se aprueba la Constitución en Venezuela, en diciembre del 99, dirá en el 2002 lo siguiente. El lenguaje constitucional, en vigencia desde 1999, no prevé en supuestos importantes mecanismos de pesos y contrapesos como forma de controlar el ejercicio del poder público y garantizar la vigencia de los derechos humanos. Las facultades legislativas fueron derivadas bajo un régimen habilitante del Poder Ejecutivo sin límites definidos para el ejercicio de la misma. Y yo estoy viendo en la aprobación de ciertos instrumentos y de ciertas propuestas constitucionales, estamos apuntando precisamente a que estos equilibrios de pesos y contrapesos no solamente dejen de existir, sino que sean irrisorios frente a este pensamiento utópico revolucionario que quiere implementarse en Chile a partir de esta constitución. Muy buen análisis, mi estimado Eugenio. Yo creo que has dejado bastante claro que en realidad las similitudes en torno a un recorrido que tiene una finalidad, ¿cuál es el poder total? Son muchas, digamos. O sea, es más, uno podría preguntarse, ¿qué es lo que en las propuestas de la constituyente no nos conduce al poder total? ¿Qué es lo que mantiene las libertades individuales? Porque acá no solamente es un tema de, por ejemplo, en el caso del derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, que ya estaba disuelto con este tema de la tómbola ideada bajo el gobierno de Bachelet, pero en que los padres pueden elegir, pero los colegios no pueden seleccionar, digamos, en eso terminó, ¿no? O sea, ya empezaron a horadar lo que era y cómo funcionaba. Y ahora uno lo que ve es que lo que se quiere es que este Estado no tenga competencia privada en la provisión de bienes que se consideran derechos sociales. Eso quiere decir que tendría que irse paulatinamente acabando con todo lo que son los colegios particulares subvencionados, la salud privada y todo, y el largo etcétera, digamos, que puede terminar incluso en la nacionalización de la banca. Eso es más difícil probablemente. Probablemente sea más fácil nacionalizar la minería que la banca, pero tú planteabas ahí, hay varias cosas a destacar. Entre las diferencias, claro, uno piensa que, porque acá yo hace rato que estoy emprendiendo una campaña personal, que es tratar de que aquella parte del país demócrata, sea de izquierda o de derecha, no tengo ningún problema, pero demócrata, deje de creer que van a venir a salvarlo los militares, ¿ya? Entonces, ¿y por qué estoy en esa campaña? Porque si Chávez lograba neutralizar a los militares a partir de ser uno de sus miembros, de ser uno de ellos, y de saber, por lo tanto, muy bien
internamente cómo manejarlos para irlos llevando hacia su causa, y a los que no le, y conocía muy bien también los que no lo iban a acompañar, y a eso evidentemente que les iba a tirar la cadena. Bueno, uno ve que ya con la designación de la ministra de Defensa, el subsecretario, ¿no es cierto?, tenemos una intervención directa de partidarios del el régimen venezolano, del régimen cubano, y además uno observa una desmoralización muy profunda de las Fuerzas Armadas de Chile, producto de que la última vez que intervinieron por el caos que generó el poder político y las elecciones de la ciudadanía, terminaron realmente pagando un precio muy, muy caro. Fuerzas de orden neutralizadas, y en este caso acá, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el tratamiento que dio al uso de la fuerza para controlar los hechos que siguieron el 18 de octubre, llevaron a que hoy día tú lo ves, ya ningún carabinero ni siquiera saca la pistola cuando lo están apaleando. Entonces uno se pregunta, bueno, ante eso, ¿qué es lo que nosotros los chilenos tendríamos que hacer? Porque lo que la mayor parte cree de la gente demócrata es que si llega a quedar un descalabro, a Chile lo salvan sus fuerzas militares. Yo creo que hoy día, con el nivel de desmoralización que hay, y además a partir de 2 casos de corrupción de generales, que no tiene ningún parangón cuando tú lo comparas con la corrupción de los políticos que ya no gobiernan, Soquimich, Mobgate, etc. O sea, es un absurdo que los extorsionen desde ahí. Ahora, con independencia de eso, frente a esa situación, y a quienes dicen, bueno, vamos a ir a protestar, tú sabes que hay una ley ahora que está impulsando Boric para que ningún chileno pueda tener un arma legalmente, todas tienen que ser ilegales, y hay que entregar todas las armas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la gente que no quiere que lo aplasten con la bota totalitaria? ¿Qué hacemos, Eugenio? Esa es la pregunta de Lenin, ¿qué hacer? Mira, lo que pasa es que, como ya el caso de Venezuela ocurrió, yo creo que es un buen ejemplo, porque yo sé que las personas se hartaron un poco del Chilezuela. Mira, y en Venezuela nosotros también estábamos hartos de, yo no en específico, porque yo viajé a Cuba y me reuní con 7 disidentes y vi que los consejos comunales eran los mismos comités de la defensa de la revolución en Cuba. Vi el guión y dije, lo traen, y ¿sabes lo que me decían concejales y diputados con los que yo trabajaba? Pero yo milité 9 años en un partido político en Venezuela. O sea, entré a la política muy chico, entré a los 14 años. Tú sabes lo que me comentaban, me decían, no, es imposible que nosotros lleguemos a ser como Cuba porque tenemos un ADN democrático. Esta persona no solamente demostraba su enorme ignorancia respecto a la historia de su propio país, para empezar, sino que no existe algo como ADN democrático. O sea, entonces bajo esa ilusión, bajo esa soberbia incluso de decir nosotros, no, es que nosotros no somos una isla y nosotros tenemos tradiciones democráticas, bueno, llegó un momento que, claro, es decir, el Cubazuelas, si pudiéramos decir, en ese momento nos decían así, y los cubanos en Venezuela, mi padrino, por ejemplo, es cubano, que salió, a sus padres le arrancaron toda la riqueza y tuvieron que salir arrancando y, bueno, llegaron a Venezuela. Bueno, mi padrino vivía diciéndole eso a la gente, lo veían así como una especie de, bueno, pero estas personas están muy radicalizadas, no hay que prestar atención a absolutamente nada. Bueno, entonces yo lo primero que digo es que uno tiene que abrir un poco más los ojos, no hartarse tanto del Chilezuela, sino constatar qué es lo que pasó allá y qué es lo que está pasando acá. Simple, o sea, saque usted sus conclusiones, pero trate, aunque sea en la medida, de pensarlo, ¿ok? Y también compararlo un poco. O sea, si es lo mismo que pasa en Bolivia, si es lo mismo que pasa en Ecuador, si las bases políticas en este momento en Chile están dando para ser Finlandia, por ejemplo, o Nueva Zelanda, por el contrario, nos estamos acercando poco a poco a una mentalidad totalitaria, a una izquierda radical que lo viene demostrando en apenas 2 semanas la Convención Constitucional. Entonces quizás uno no está tan equivocado, eso es lo primero. Lo segundo, quería comentarte que una de las primeras cosas que hizo el chavismo al llegar fue desarmar a la población civil. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú comentabas al inicio, citando este poder de los vándalos como base de los proyectos revolucionarios, claro, porque cuando los vándalos están desprovistos de una moral civil, ¿ok? Para poder insertarse y convivir en las diferencias de una determinada comunidad política, son los instrumentos perfectos para o sea, para en cierta medida cometer el crimen a las instituciones de la República y sembrar el terror. En Venezuela nos desarmaron a todos, absolutamente todos, y legalizaron los portes de armas, pero en Venezuela en el 2012 aproximadamente existían 15 millones de armas ilegales en la calle. ¿Y en manos de quién estaban? De los colectivos socialistas, sí, de los colectivos socialistas y Lampa Común. Entonces la gente
a veces pregunta, bueno, pero los venezolanos, ¿por qué no se levantan contra el régimen? Lo hicimos, pero nos acribillaron. Ese es el gran problema. ¿Cómo te levantas con 15 millones de armas ilegales en la calle en donde tú no puedes? Es dificilísimo cuando tienes a bielorrusos, rusos, cubanos, porque todo esto fue gradualmente creciendo y llegó un momento que cuando dices, ¿sabes qué? Los medios democráticos que hemos utilizado hasta el momento no nos dieron resultados y cuando comenzamos a ver otros medios nos damos cuenta que era muy tarde. Pero la ventaja de Chile son varias. Primero, la institucionalidad de Chile es mucho más fuerte que la venezolana. Tiene una institucionalidad mucho más seria que la venezolana, históricamente hablando. No solamente a través de sus constituciones, sino a través de cómo en cierta medida se han idado, Vanessa, a mi juicio, las instituciones en el chileno promedio, ¿no? Con respecto a las reglas, a pesar de que todos mis amigos chilenos me dicen, estás loco, no sabes lo que estás diciendo, esto es un desastre. Bueno, sale un poco de Chile y ve el barrio alrededor y te vas a dar cuenta de lo que tienes. Eso por un lado. Chile tiene una base institucional fuerte, en cierta medida tiene una cultura de mercado con una sociedad media, una sociedad de clase media, disculpen, que tiene mucho que perder, por un lado, pero por otro lado, ha venido de un campo cultural distinto al que se anidaba en Venezuela, que por eso es una reserva moral muy importante y por eso no es menor. En este sentido, si contamos que todos ellos votaron en los últimos comicios por José Antonio Caz, o sea, contra en este caso la izquierda, uno podría decir, bueno, que son personas que piensan en cierta medida en economías de mercado, institucionalidad, la república y la democracia, ¿cierto? Y eso es importante. Pero lo primero es no ser ingenuos y saber que cuando ellos tienen el poder, la izquierda, no lo suelta. Y no lo suelta, ¿por qué? Porque sabe que le va a costar mucho recuperarlo, porque hacen mucho daño. Y el daño que pueden generar es tan grande que saben que no van a volver a ser electos. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en la mayoría de los países donde llega la izquierda? Ellos están conscientes de ello. No es que ellos viven en una utopía de que van a ser ricas las demás personas. No, para nada. Ellos saben que lo que están generando es malo, pero como ellos quieren cambiar los cánones en cómo nosotros pensamos la realidad, pensamos la individualidad, pensamos el desarrollo personal y profesional, entonces nos sueltan el poder. Y por último, cuando tú me preguntas qué hacer, yo creo que Chile tiene oportunidades extraordinarias para que esto no tome un cauce totalitario como el venezolano. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener una renovación profunda de nuestras élites de derecha y centro derecha, porque siento que estamos en una especie de ámbito donde reconocer, o sea, donde pensar que el otro va a ser tan racional como tú, en una disposición a mediar, en un consenso político, una democracia liberal, o sea, pensar que eso es una realidad que se puede llevar y que solamente esto es un lapsus donde los otros no quieren entender, es simplemente darle más tiempo a ellos, perder tiempo tú y terminar decepcionando a tu base, que ya reconoció en nosotros sus intentos totalitarios de tomar el poder. Entonces hay que quitar la ingenuidad y esta renovación tiene que ser, yo no sé si de los propios partidos que existen o de nuevas organizaciones políticas, pero si no se realizan, entonces vamos a terminar siendo absorbidos por esta, pienso yo, esta nueva oleada de izquierda dura que no tiene un sector político, sí social, pero no tiene un sector político que le pueda hacer frente, Vanessa. Yo no sé qué piensas tú. Sí, muy bueno el mensaje para la derecha, y yo a eso le sumo también siempre la necesidad de medios de comunicación que permitan a una nueva derecha transmitir su mensaje y llegar a la ciudadanía. Porque cuando tú analizas el tratamiento que le dio el periodismo a José Antonio versus a Gabriel Boric, es un escándalo. Es realmente opera, hoy día los medios de comunicación operan como un cuarto poder a favor, y no todos, pero en su gran mayoría, los que al menos logran instalar un discurso hegemónico a favor de la extrema izquierda. Y acá, además de hablar de esa derecha que tiene que renovarse, que es un poco también la tesis que tiene Nicolás Ibáñez, ¿no es cierto?, a la que yo sumo que es necesaria una plataforma para que lleguen a la gente con su mensaje. Acá yo quisiera preguntarte, ponerte en aprietos. Siempre lo hablábamos al principio, que por eso ya nos estábamos riendo juntos y ahí decidimos empezar a grabar, así que no vamos a dejar a nuestros telepensantes sin disfrutar de esa frase que citas a Hannah Arendt de Rousseau, donde dice: los hombres normales no saben que todo es posible. Y yo a ese tipo de hombres normales quisiera sumar a los genuflexos, a quienes creen que si ponen una rodilla en el piso no van a tener que poner las dos, que cuando tengan las dos no van a tener que tirarse de guata,
que cuando estén tirados de guata no les van a pasar caminando por encima, y que luego no los van a esclavizar lisa y llanamente en favor de sus intereses, que todo es un proceso que no se detiene. La gente cuando quiere el poder total no se detiene. Entonces, así como les has mandado un mensaje a esta derecha y a la necesidad de una renovación, y sobre todo yo diría una derecha más meritoria, una derecha más que tenga más experiencia y también un poco más de cultura respecto de lo que es la política, lo que es tanto en la estrategia política como lo que es en sus principios y en el modo de avanzar esos principios. ¿Y cómo se trata entonces efectivamente con un adversario que te mira como un enemigo al que liquidar, a diferencia de un adversario que te mira como un adversario político con quien pactar y dialogar? Esas son distinciones necesarias que hay que tener a la vista. Ahora, ¿qué le podemos decir a nuestros amigos normales, a los que no saben que todo es posible, y sobre todo lo que yo he visto últimamente, que son los genuflexos, entre los que hay gente que ha dicho que hay que tener una oposición leal al presidente Gabriel Boric? ¿Qué mensaje le mandarías tú? Es que yo, de verdad, ¿sabes qué? Yo sé que es trágico, yo sé que esto es para sentarse a llorar, pero hoy día como que creo que también por un momento tomémoslo un poco con algo de ironía, porque Sí. francamente hablar de una oposición leal a un recientemente electo presidente que legitima la violencia y cuyas huestes están avanzando en una institucionalidad totalitaria, eh, o uno se pone a llorar y ya no se levanta la depresión, o lo dice con humor, digamos. Estos dos arquetipos psíquicos, digamos, que están emergiendo con fuerza, ¿cómo los removemos? ¿Qué les decimos? Pues está bien difícil porque cuando las personas, o sea, de verdad están convencidas de que este tipo de posiciones son sustanciales para resolver los problemas, es difícil convencerlos. Yo te quiero hacer un comentario. Leí en La Tercera el domingo pasado a un famoso sociólogo, muy famoso, que comentaba que un agente de inversión muy importante de Estados Unidos vino, ¿no?, más o menos a conversar un poco sobre quién es Gabriel Boric y todo eso, ¿no? Entonces él le pregunta a este sociólogo, ¿y es comunista? Entonces él le dice, no, es del sur, de este Punta Arenas. Es de Punta Arenas. Y él dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? No, que un joven libertario que tiene no tiene nada que ver con el comunismo, más bien lo ha combatido y todo el asunto, ¿no? Pero me da mucha risa, aparte de eso, lo siguiente. Eh, o sea, le pregunta eh, que cómo una persona que ni siquiera se ha graduado, o sea, ni siquiera ha demostrado tener disciplina como para sacar una carrera puede llegar a un país. Y él les dijo, bueno, entonces vámonos a los ejemplos de Steve Jobs y Bill Gates. A ese nivel, a ese nivel estamos llegando. De enamoramiento con Gabriel Boric. Sí, tiene un aire a generar una cierta química con determinadas personas estilo Perón, estilo el primer Perón. Es Sí, una cosa extrañísima. sí, incluso que son capaces de aceptarle las displicencias, aceptarle los errores, siempre y cuando él diga que los asume y que los sufre, bueno, ya basta para conjurar un nuevo hechizo, ¿no? Entonces, yo lo que le digo a las personas es que, miren, lamentablemente ninguna institucionalidad de libertad está garantizada en ningún lado. Y quizás ustedes piensan que esto lo saben, porque eso es lo que pensamos todos cuando no miramos la panorámica entera. Pero si nosotros no comenzamos desde ya a cuestionar críticamente, a organizarnos, o sea, de nada va a servir que los que nos estén viendo en este momento de repente vean la conversación entre Vanessa y yo y te vas a tu casa, te tomas un café, pero si no haces absolutamente nada después de esto, entonces nosotros perdimos en cierta medida nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el llamado precisamente es que te actives en tus espacios naturales y comiences a decirle a la gente que comience a entender un poco el entorno en el que está viviendo y en el peligro en el que está. Basta que reconozcas el peligro en el que estás, en el sentido político y democrático, incluso puede ser hasta de seguridad, para que comiences a analizar qué más o menos deberías hacer o cuáles son las posiciones críticas que deberías tomar como ciudadano y como sociedad civil a la hora de organizarte. Y no quedarte simplemente esperando que las cosas pasen porque algún pensamiento mágico nos diga que las instituciones van a prevalecer. Porque el venezolano, si de pensamiento mágico se trata, es uno de los mayores expertos. O sea, básicamente, o sea,
se dilapidó la República de Venezuela, las personas esperando que la clase política opositora fuera a resolver los problemas. Pero y esto ocurría año tras año. Y las clases políticas, que siempre al final terminan generando contubernios para sobrevivir, porque a nadie le gusta perder sus privilegios, terminaron burlándose de la ciudadanía. Entonces, que no nos pase acá lo que terminó pasando en algunas democracias por creer que un sector político nos va a defender y está destinado a garantizar nuestros derechos o a defenderlos frente al poder político. Eso lo primero, no lo demos por garantizado. Y lo segundo, piensa que puedes hacer tú por la democracia y no lo que puede hacer la democracia por ti. Porque si tú te crees merecedor de la democracia liberal en la que vives, porque trabajas, echas para adelante, eres una persona de bien, eso no es suficiente para garantizarla, porque nadie en la política izquierda está dispuesto a reconocer ni tu esfuerzo personal, ni las buenas intenciones que tú tengas con tu familia. Por el contrario, mientras más progrese, más riqueza puede dilapidarte. Entonces, comienza en cierta medida a ver en el peligro en que se encuentra la república hoy y la democracia, ve en qué te puedes activar y comienza tú a demandar políticos mejores, porque esto no es un problema solamente de la oferta, es un problema también de la demanda. ¿Qué políticos nosotros el día de mañana queremos que nos representen? ¿Y qué es el país que buscamos para que no caiga en estos cauces? Y yo pienso, Vanessa, a diferencia de Venezuela, lamentablemente, o sea, con respecto a Venezuela, pero yo pienso que Chile tiene todavía oportunidades, a pesar de que está bien avanzada esta oleada totalitaria, yo pienso que todavía tiene ciertos recursos muy importantes, pero que si no se aprovechan, le va a pasar lo mismo que otras democracias como Argentina, por ejemplo, que es un ejemplo bastante importante. Claro, pero en Argentina todavía hay ciertas libertades, a pesar Sí, de ser un fracaso y un país mucho más rico que Chile, y por lo tanto poder sobrevivir a esa estructura opresiva, no es un totalitarismo, no persiguen a la gente por lo que piensan, no tienen una... Es más, mediáticamente son mucho más libres que en Chile. En Argentina Milei salió por algo, digamos, o sea, claro. siendo que ahí el clientelismo y el sistema electoral prácticamente no dan espacio para el milagro democrático, o sea, porque llega a ese extremo. Ahora, ¿tú crees que un plebiscito de salida, la última CADEM decía que solo el 33% iba a votar rechazo, o sea que desde el 22 al 33, un 11% de la gente se ha persuadido con todos los descalabros, las, las, las locuras que se han hecho en la constituyente, los pelados Bade, los Pokémones, toda la locura que se ha hecho, con todas esas locuras, esto es lo que a mí me tiene francamente estupefacta, solo un 11% se ha persuadido de que nada bueno puede salir de ahí. Más, y esa academia se hace después de que ya se plantea la nacionalización de la minería, la creación de las 13 naciones, como que la gente no. Yo tenía una amiga que me decía, a propósito de la película El pianista, en la película El pianista hay un rasgo psicológico de los seres humanos que se hace súper evidente, que es que a los judíos el régimen nazi les dijo muchas veces, váyanse. Y mi amiga me decía, es que no hay nada más difícil para un ser humano que entender que su mundo se va a desplomar. No lo puede creer simplemente. Entonces Claro. tenemos, creo que era un 56 o 57, no me acuerdo cuánto era, que estaban, 53% creo que era, más un Sí. cierto número que no sabe o no responde, eh, que está dispuesto a probar, claro, porque bajo la promesa de los derechos sociales, esta gente encontró la forma totalitaria, o sea, la forma democrática de instalar el régimen totalitario. Es pan, Así es. paz y tierras. Es lo mismo que Lenin, ¿sí? No hay mucha diferencia. ¿Tú pones fichas en el plebiscito de salida? ¿Tú crees que ese es uno de los recursos que tenemos? Mira, yo te voy a dar otro dato. Bueno, la academia te dice que el 56% estaría dispuesto a votar a prueba versus un 33% que votaría rechazo y un 11% que no sabe o no responde. Y en tanto la confianza en la Convención Constituyente ha ido un aumento en las últimas semanas, dice, alcanzando un 60%, 2 puntos más versus un 39% de la desconfianza. Pero además de eso, te voy a dar este dato que es aún más curioso y en cierta medida puede ser hasta decepcionante. Bueno, resulta que hay un estudio que publica en La Tercera que se llama Zoom Reconstitución, que se hace con Criteria Research. Y resulta que cuando ellos evalúan, cómo ellos evaluaron precisamente qué fue lo que pasó con estas rencillas y peleas chicas en la nueva elección de la directiva de la Convención Constitucional, tú y yo la pudimos haber analizado como un desastre. Terrible. Bueno, la ciudadanía lo analizó como un ajuste para que la gente arreglara sus diferencias.
Eso es lo que evalúan ellos y que básicamente pasa otra cosa que es importante, que es que las esperanzas de cambio que Boric trae se traspasan en cierta medida la convención y eso hace que el flujo de confianza comience a aumentar. Con esta realidad, que es una fotografía del momento, claro está, no significa que sea permanente, yo pienso que se viene el ofertón, los derechos sociales, lo que te vamos a garantizar, y en cierta medida, en la medida en que yo tenga éxitos obnubilando a la gente con respecto a este ofertón, y que el pasado para nadie es muy sexy en el sentido de poder mantener la constitución actual, yo lo veo bastante complicado, pero no imposible. ¿Sabes por qué? Porque se puede. Mira, te voy a dar un ejemplo en el que yo participé personalmente, que fue, ¿recuerdas cuando en el 2007 cerraron Radio Caracas Televisión en Venezuela? Este canal que contribuyó en cierta medida a destrozar la moral republicana y democrática en Venezuela. Bueno, en ese mismo año se llevaron las elecciones para la reforma constitucional que ya el chavismo no le servía, que era de 1999, porque era demasiado, o sea, le impedía muchas cosas, ¿ok? Entonces en el 2007 dice, ya, vamos a hacer una reforma constitucional, y esa era la reforma comunista propiamente dicha. O sea, habían 5 tipos de propiedad, era una locura, una locura. Bueno, ¿cómo nosotros ganamos? Fue la única elección que Chávez le tuvo que aceptar la oposición. Bueno, porque nosotros nos fuimos territorio por territorio en el ámbito nacional, sin descanso. Yo salía de mi casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 3 de la mañana, todos los días. ¿Haciendo qué? Informando y educando a la gente cuáles eran las implicancias. Simplemente, bueno, este es el artículo que está, este es el artículo nuevo, esta es la implicancia. La gente no lo podía creer. La gente de los sectores populares decía, esto no puede ser. Sí, ve y léelo y constátalo por ti mismo. Fue tan dura esa pelea que dimos que le terminamos ganando al chavismo con todo el poder de la República en sus manos. Y la pregunta es, si nosotros pudimos, ¿por qué aquí no se puede poder? En ese momento no estaban tan expandidas las redes sociales, tampoco existía en Venezuela un sector de derecha, vale la pena recordar que es un sector de izquierda casi completo, pero hay uno democrático y otro que con convicciones totalitarias. Y yo pienso que si en esa medida trabajamos, por eso que hablo mucho del activismo, o sea, después de esta conversación, piénsatelo cómo puedes contribuir, porque si se hace, se puede. ¿Me entiendes? O sea, aquí no hay imposible. Se viene el ofertón, pero ese ofertón, como se vino con el chavismo, un ofertón con propaganda multimillonaria, por todos los estados, por todos los canales, por todos lados, terminó en cierta medida haciendo que ellos aceptaran que le ganamos las elecciones. Así habrá sido la diferencia que nos reconoció 1,5%. Y yo siento que en Chile también se puede dar. O sea, yo no pierdo las esperanzas, pero no las pierdo en la medida en que nos activemos. Pero al ver a nuestra élite política poco activa, autoflagelante, que se congrasa un poco con la izquierda, que no tiene un proyecto político de país, no tiene un imaginario de cómo combatir el imaginario que ahora viene del Frente Amplio, que esta renovación generacional que tuvo la izquierda hacia la radicalidad con el Frente Amplio no se ha manifestado en cierta medida en la derecha, y que tampoco hay un proyecto político que pueda competir y convencer a un conjunto de jóvenes para que activen de esta forma. A mí me parece que se hace un poco más cuesta arriba porque ya nosotros en ese momento, estamos hablando de 1999 hasta el 2007, teníamos aproximadamente 8 años ya con arbitrariedades sistemáticas, ¿ok? Entonces te permitía en cierta medida ir aglutinando. Nosotros lamentablemente venimos una derrota muy fuerte con una desmoralización que nuestra élite política se ha encargado de perpetuar en la mente de nuestro sector. Y eso es gravísimo. Pero yo pienso que si salimos de ese letargo de pesimismo y de autocastigo, yo pienso que la podemos hacer. Pero todo depende de eso. Y no veo las condiciones, Vanessa. Si me lo preguntas, o sea, sinceramente, yo no las veo, las condiciones de todo. Así es, Eugenio, pero yo creo que la salida es civil, creo que somos nosotros los que tenemos todavía la oportunidad, a través del instrumento democrático, el plebiscito de salida, de hacer la diferencia. Insisto, la salida es civil, así es como tiene que ser, así es como vamos a conservar nuestra democracia, eso es lo que queremos, y por lo tanto depende de cada uno de nosotros, efectivamente, hacer lo que tenemos que hacer. A mí no me ha gustado nada entrar a la arena política, la verdad es que cada decisión que uno toma siempre genera amigos y enemigos, y cuando se trata de la extrema izquierda, que ha capturado posiciones de poder importantes, detrás de pantallas que parecen muy nobles, realmente ha sido, digamos, bastante intenso y complejo. Y eso que yo soy una pinche filósofa nomás. Entonces, Pero eso me lo pregunto, yo eso me pregunto, porque tú eres muy brillante
y además muy culta, muy profunda, muy rigurosa. Y de repente yo digo, ¿cómo hace Vanessa en algunos momentos para poder lidiar con tanta banalidad dentro del mundo de la política? Claro que son dos mundos distintos que tú comprendes, has venido comprendiendo bien, pero que hay algunas veces que yo me imagino que colapsas, ¿no? Mira, lo más importante, yo te diría que lo venía pispando desde mis épocas trabajando en el Mercurio, haciendo mi práctica, después de un par de meses que trabajé. Yo siempre he tenido buen olfato para el modo como se tejen los hilos del poder. Y si hay algo que en política es un pecado, es la inocencia. Sí, claro. Y eso, no ser inocente, entender cuál es la estratagema del otro, ver hasta las últimas consecuencias hacia dónde te llevan los títulos tan lindos del globalismo, la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo social, socioeconómico, la lucha en contra del cambio climático, tratando que todos seamos más pobres, y cuando los países más pobres son los que generan mayores niveles de contaminación, todas estas cosas tan maravillosas que hay que saberlas ver, y también hay que saber ver cuando se vinculan las personas con uno, y eso que yo soy bastante confiada en el ser humano, yo soy cristiana, eh, pero hay que saber ver cuándo se están tejiendo temas mayores. Eso a mí me ha hecho bastante bien y me ha resguardado de caer en el foso, digamos, ¿no? Sin embargo, ha sido, siempre es decepcionante y es triste cuando uno ve los efectos que tiene el poder político sobre la gente. Fíjate que algo que he estado pensando, a riesgo de extendernos un poco, pero en el último tiempo, yo siempre de chica decía, me hubiera encantado ser hija de un multimillonario. Y yo pensaba en Rockefeller, porque era el único ejemplo que se me venía a la cabeza. Y decía, ¿por qué? Porque yo veía a ese señor que se levantaba a las 7:30 de la mañana y vendía tunas en la calle a las 8, y me daban ganas de decirle, señor, ¿cuánto gana usted vendiendo tunas al mes? 300 lucas, 200 lucas. Yo le pongo esa plata, pero en vez de vender tunas, vaya y aprenda gafitería. Yo le pago el trabajo de gafiter y tengo entonces un tremendo centro que pueda darle ese tipo de conocimiento a personas que son esforzadas, que tienen ese espíritu y solo necesitan la oportunidad, el salto, el upgrade, La ¿cachai? profesionalización de oficios. Así es. Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos, ni para qué hablarte del Hospital de los Niños con SIDA detrás de la Vega Central. Mira, todas las cosas que se me podían ocurrir hacer, y yo decía, si esto es un tema de tener medios, y además de tener un medio de comunicación independiente que realmente quebrara Claro. huevos para hacer tortilla, digamos, ¿no? O sea, tenía todo en mi mundo, de lo que, cuál sería mi mundo ideal, de cómo yo podría aportar a este mundo. Y cuando tú llegas a un cargo político, te das cuenta del poder que tienes. Tú puedes realmente, no desde la concejalía, porque la concejalía es mucho más limitada, pero te acercas al poder político y ves cómo funciona mucho más de adentro. Y en realidad es casi como eso. Porque hay talleres para desarrollarse en diversas áreas, porque hay espacios para conseguir trabajo, y eso depende de quién toma la decisión. Entonces, yo lo que más me ha generado dificultad, y por lo que no seguiría en esto, es porque tenemos que haber personas que no perdamos la fe en la bondad y el bien del ser humano. Y yo quiero seguir siendo parte de ese grupo. Así es que, Claro, así es se que dificulta. yo quiero ser parte de ese grupo, no quiero perderla. Para eso creo que hay personas que tienen una piel más gruesa que la mía, porque la tristeza que te da cuando ves a quienes se transan a sí mismos, es que ni siquiera son leales a sí mismos. En este juego, por ganar un juego que no tiene ninguna trascendencia si tú lo miras desde la perspectiva individual, y menos todavía cuando te estás transando a ti mismo. Es triste, la verdad, genera tristeza. Ahora, uno puede aportar, y yo voy solamente a eso, no a hacer una carrera ni nada, pero yo insisto, una de las cosas que hemos visto en nuestra derecha tradicional es un excesivo rasgo de inocencia que raya en la estultez, por usar Sí. un calificativo elevado y que nadie se sienta mal, y ojalá que la mayor parte no lo entienda, digamos, No, porque Vanessa, ¿sabes qué he realmente escuchado? es eso, o sea, creer que de un proceso que nació en un país como el que tú describes, con los institucionales que somos, con la estabilidad republicana que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, con todos los La problemas, policía que existe en Chile, los carabineros.
los carabineros, la legitimidad que tienen las Fuerzas Armadas y de Orden, que haya pasado lo del 18 de octubre y que de ahí pudiese venir un proceso institucional que nos llevara a la casa de todos, eso es francamente peor que llegar a los 50 años viendo la película de Walt Disney y cuando sale la princesa del palacio con el príncipe dice y se casaron y vivieron felices para siempre. No, señor, cuando usted se casa empieza la pega real. Oye, Vanessa, te quería comentar algo, está muy bueno eso lo que decir. Mira, yo he escuchado en políticos de derecha lo siguiente, y ya tú vas a ver lo grave que es. Dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? Chile es un país chico, con un mercado pequeño, que es pobre, no es rico como Venezuela, rico en petróleo, pero miserable en administrarlo. Eh, y bueno, ¿sabes qué? Que ellos hagan el experimento que quieran, que destruyan todo lo que quieren destruir y el día de mañana nos recuperamos. Y yo les comento, yo les pregunto, bueno, pues tú sabes lo difícil que es generar instituciones en un país. O sea, ¿cuánto le costó a Chile ser el ejemplo, ser aquel farol, o podríamos decir, aquella luminaria que en cierta medida le decía a América Latina a dónde ir si quería recuperarse, vencer la pobreza, tener democracia liberal, tener libertad económica? Eh, y de repente tú dices, bueno, sabes que el día de mañana no se reconstruye. El problema es que cuando se destruye, queda, queda muy a merced de cuál es el capital político que en ese momento está una sociedad para reconstruirlo. Porque si ni siquiera tienes eso, olvídate de una reconstrucción como lo que era antes. Entonces, esa ingenuidad yo la veo mucho en varios partidarios y también me preocupa porque es como dejarse ir. ¿Sabes qué? Mira, lo perdimos, soltemos las riendas y nos vemos luego. Y yo creo que eso es gravísimo. Yo no sé si tú lo has escuchado en tu entorno, yo lo he escuchado ya bastantes veces y esa misma expresión. Y yo creo que debemos hacer un esfuerzo para que eso no siga impactando en la mente de los jóvenes, porque si la actitud es la derrotista y decir, bueno, ya nosotros somos los constructores, es no entender cómo funciona el mundo político realmente. Sí, y además nos habla de una falta de empatía absoluta con lo que viven todos esos inmigrantes que llegan acá con una mano por delante, otra por detrás, y toda esta gente que piensa eso pensará, tienen todos pasaportes de otro país, ¿a dónde se van a ir? Pensarán que es fácil emigrar, agarrar todo, meter en dos maletas y dejar todo botado, tus redes, tu familia, dejar todos los lugares que amas, tu forma de vida. Pensarán que es fácil todo eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a mí lo que me parece, mi estimado Eugenio, es que como no se hacen películas de esto, no hay telenovelas, no hay narrativas, entonces nadie te cuenta realmente qué es lo que significa ser un inmigrante bajo las condiciones que ofrece caritativamente el tipo de régimen de Nicolás Maduro. Ese es el punto. Sí, Así es sí, que total. Bueno, vamos a yo lo he tratar escuchado de de, muchos sitios. Mira, sí, ¿sabes qué? vamos Si a, esto sigue así, me voy. claro, claro, pero ¿saben lo que significa irse? ¿Y No tienes saben en idea. qué momento se van a ir? ¿Y saben con cuánta plata en el bolsillo se van a ir? ¿Y saben cuánto va a valer esa plata cuando se la lleven para afuera? ¿Saben lo que significa no ir más al café de la esquina donde ibas, no ver más tu cordillera preciosa, no tener tu lugar de vacaciones? Yo no estoy aquí hablando de la vida que tiene una élite, esta es una vida que tiene la gran mayoría de los chilenos. Hoy en día está absolutamente, digamos, hay beneficios, los beneficios son muy amplios. Ahora, luego hay problemas graves, pero no son problemas graves que no hubiésemos sido capaces de solucionar con las reformas adecuadas, que eso era otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, entonces vamos a empezar a conversar más, Eugenio, con quienes tengan también, además del conocimiento teórico, la experiencia como la tienes tú, a ver si es que desde nuestros telepensantes eh, pueden surgir muchas personas que se activen y que hagan la diferencia. Gracias por estar con nosotros hoy día, Eugenio, te mando un abrazo grande y vamos a seguir conversando en lo que venga. Muy interesante el análisis. Gracias por tu aporte. Muchas gracias a ti por la invitación y encantado para cuando gustes participar. Así que, y felicitarte por el excelente trabajo y extraordinario trabajo que vienes haciendo. Esta iniciativa del canal Esfera Pública, que contribuye a hacer los medios de comunicación libres precisamente para que se escuche las otras partes de los hechos y la interpretación de los hechos. Esa es la idea. Yo nunca les digo, pero gracias a mis Patreon. Ellos ayudan a que este canal se mantenga independiente y bueno, pero los pienso mucho y les mando siempre las gracias. Un abrazo, mi querido Eugenio. Estamos conversando. Cuídate. Un abrazo. Chao.